Vamos a orar entonces. Dios y Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, en esta noche nos hemos reunido nuevamente aquí en este lugar para tomar este tema, Señor, y queremos, Padre, que tú en esta hora nos abras la mente, el entendimiento, e ilumines, Señor, nuestra capacidad intelectual para poder entender y comprender tu palabra. Quizás hay cosas que no podemos definirla, Padre, porque tu palabra es tan profunda, tan grande, pero al menos en lo que podemos entender y comprender, ayúdanos a reafirmarlo esa fe, Señor. Queremos, Señor, que tú reines, queremos que tú tomes este lugar físico con tu presencia, Señor, y que todo pensamiento, Dios, sea llevado cautivo a la obediencia de tu palabra. Bendice a nuestro hermano, al pastor César Lazo, que él nos va a traer la palabra y la enseñanza, Señor. Y a nosotros ayúdanos a que con mansedumbre y con humildad la aceptemos, que sea tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, César, adelante, hermano. Buenas noches, hermanitos. Gusto nuevamente estar con ustedes hoy, martes. Lo que quiero hacer es esquematizar de una manera un poco más puntual lo que vimos la semana pasada un poco acerca de eso. No pretendo repetir todo, sino lo que quiero es esquematizar lo que vimos la semana pasada y avanzar en lo que quiero mostrar acerca del planteamiento de la predestinación. Como concepto, habíamos visto que la predestinación es determinar de antemano, o también, según el verbo en griego, significa establecer un destino antes de tiempo, antes de que existan todas las cosas. Ya Dios había determinado un destino para las personas a quienes Él va o ha decidido salvar. Es por esa razón de que la predestinación es un acto soberano y eterno de parte de Dios. Eso tiene que quedar muy claro, hermanos. La predestinación es un acto soberano y eterno de parte de Dios, por el cual, según su propósito y según su gracia, Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo salvar a un pueblo para sí mismo en Cristo Jesús. Y los pasajes que vimos fue en ese caso Efesios 1 del 4 al 5. ¿Ya? Efesios 1 del 4 al 5. ¿Ya? Fue el pasaje que nosotros habíamos visto. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Note eso, determinar un destino antes de tiempo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ya? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, y la clave está en la parte final, según el afecto de su voluntad. Esto implica, hermanos míos, que el único protagonista de la salvación es Dios. ¿El hombre tiene un protagonismo en la salvación? No, hermanos. Solamente es Dios el que determina, ¿sí?, según el beneplácito y el beneficio de su propia voluntad. ¿Cuáles son los pasajes que hablan acerca de eso? Tenemos 6 pasajes en la Biblia, donde tenemos el pasaje de Romanos 8:29, si alguien lo puede leer, donde encontramos la palabra predestinar. Romanos 8:29, 8:30, otro hermanito que lea 1 Corintios 2:7 y Efesios 1:5, ¿no? Que bueno, ya hemos leído Efesios 1:5. ¿Quién tiene Romanos, por favor? 8:29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Los que predestinó, también llamó, al que llamó, también justificó, y al que justificó, a eso también glorificó. Amén. Ahí encontramos la palabra predestinar. Corintios, 1 Corintios 2:7, otro hermanito que lo lea, por favor. Las chicas también no se queden, ¿no? Sí, no solo los hombres. hermanito, hermanita. ¿Quién dijo yo? Bueno. Amén, a ver. 1 Corintios 2:7. 2:7, sí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Tremendo texto. Efesios 5 ya hemos leído. Una hermanita que lea Hechos 4:28. Y otro hermano que me busque Efesios 1:11. Hechos 4:28. ¿Nadie le encontró? ¿Qué dijo ahí? Quiero que participen, hermanitos, para que así agilizamos con la... Hechos 4:28. 18. ¿Qué dice? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ujú. Tremendo texto. Antes que sucediera, ya Dios lo había determinado. Y Efesios 1:11. Amén. Amén. En él, asimismo, tuvimos herencia, Ujú. habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ujú. Amén. Estos versículos, mis amados hermanos, son los 6 versículos que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, donde encontramos prácticamente la definición o el concepto de lo que es la predestinación, que Dios establece un destino antes de que todas las cosas existiesen. Muchos dicen que la doctrina de la predestinación lo estableció Juan Calvino. Es un error. Juan Calvino no estableció la doctrina de la predestinación. ¿Quién estableció la doctrina de la predestinación? Según los versículos. ¿Utilizando a quién? A Pablo. A Pablo y a quién más. Y a Lucas. Son estos dos personajes que fueron inspirados por quién? Por Espíritu Santo. Y fueron ellos que inspirados escribieron estos versículos. Esto que está acá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Porque muchos dicen, no, que la predestinación fue formulada por Calvino. No, Calvino no formuló la predestinación, la doctrina. Si decimos, queremos decirle que la doctrina ciertamente no es calvinista, es paulinista. Y Lucas, porque fueron los dos inspirados por el Espíritu Santo que Dios mostró la predestinación, mis amados hermanos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces son ellos que nosotros encontramos en la Biblia. Entonces la Biblia, inspirado, hermano mío, por el Espíritu Santo de Dios, utilizó a estos hombres para Dios revelar, ¿qué cosa? Esta doctrina tan esencial que es la predestinación. Y durante todos esos años, la iglesia también enseñó acerca de este tema, porque cuando nos pasamos los años, encontramos personajes en la historia, entre ellos encontramos a San Agustín. En el año 396 al 412 después de Cristo, que San Agustín comenzó a enseñar la doctrina, o mejor dicho, a fortalecer más la doctrina de la predestinación, porque en ese tiempo había surgido la doctrina pelagiana, de Pelagio. ¿Qué enseñaba Pelagio? Pelagio enfatizaba la capacidad humana para alcanzar la salvación sin la gracia divina. Esa es la doctrina de Pelagio. O sea, comenzó a surgir la doctrina pelagiana diciendo de que el hombre puede salvarse poniendo de su parte. Y eso que estaba haciendo, estaba quitando ¿qué cosa? Lo divino. ¿Qué hizo San Agustín? Dijo, no, eso está mal. Eso no dice la Biblia. Entonces, ¿qué hizo San Agustín? Él comenzó a ¿qué cosa? A nuevamente, no desempolvar porque la iglesia creía en la predestinación, sino a comenzar a fortalecer la doctrina en la iglesia de la predestinación, porque había surgido una doctrina herética basada en Pelagio. Pasado el tiempo, Tomás de Aquino, también tomando las enseñanzas de San Agustín, en el año 1265 a 1274, él lo formula en una de sus obras muy conocidas, la Suma Teológica. ¿Sí? La Suma Teológica, en la cual él escribe en esos años donde prácticamente enfatiza la gracia infinita e irresistible de Dios. ¿Ya? Entonces ellos comienzan,
Tomás de Aquino comienza, ¿qué cosa? A tomar las enseñanzas de San Agustín, que San Agustín también tomó de la Biblia que estaba escrito, y comenzaron ellos a fortalecer porque las doctrinas de Pelagio todavía seguían tratando de nuevamente socavar, poniendo al hombre como que también un cierto actor en medio de la salvación, y eso estaba quitando lo divino. Ahora, pasados los años, aparece otro personaje. ¿Quién es? Juan Calvino, en el año 1536, donde enseñó la predestinación, y en ese año publicó lo que hasta el día de hoy se tiene y se estudia, que es una de las primeras ediciones de su obra más importante que tuvo Juan Calvino, y es la institución de la religión cristiana, que todo estudiante serio de la Biblia tiene que haber leído la institución. Ahora, bueno, te va a tomar bastante tiempo porque son así de tomos, hermano, ¿ya? La institución de la religión cristiana. Y Juan Calvino lo define de esta manera, que la predestinación es el decreto eterno de Dios por el cual ha determinado en sí mismo lo que quiere hacer con cada hombre. ¿Qué está diciendo Calvino? Que Dios ha determinado hacer en su voluntad y en su soberanía es lo que quiere hacer con cada ser humano. No todos son creados en igual condición, unos son destinados a vida eterna y otros a la condenación eterna. Ahora, todo ello, mis amados hermanos, pasado el tiempo, comienza a surgir una nueva doctrina. Y es el surgimiento del arrianismo. No confundir con el arrianismo, que es otra cosa. Arrio, sí. ¿Qué es arrio? ¿Qué decía Walter? Arrio no decía que el Espíritu Santo Llegaba la humanidad, la divinidad de Jesús. Exacto. La divinidad. claro, la divinidad. Ajá. Sí, está bien. Nicolás lo religió. Surge en el siglo XVII la doctrina arminiana, que surge a principios del siglo XVII y principalmente en los Países Bajos. ¿Cómo qué surge, hermanos? El arminianismo surge como una reacción y revisión de ciertos puntos de la doctrina calvinista acerca de la predestinación. El movimiento toma su nombre por su fundador. ¿Cómo se llama su fundador? Jacobo Arminio. Quien fue, y aquí viene lo interesante, porque Jacobo Arminio fue pastor y profesor reformado. Ojo, él fue pastor y profesor reformado, que inicialmente él defendía, ojo con ello, Jacobo Arminio, inicialmente él defendía la doctrina calvinista acerca de la predestinación, pero luego más tarde Arminio comenzó a cuestionar eso. Y a pesar de la condena, porque eso comenzó a suscitarse que ya él no lo veía bien, qué cosa, la predestinación, que solamente sea Dios en que escoja y que el hombre no tenga que elegir a Dios. Entonces Arminio dice, no me parece. Y él comenzó a plantear otra forma acerca de eso. Ciertamente fue condenado lo que Arminio comenzaba a enseñar, pero él persistió y resurgió más tarde, porque cuando él muere, continúa todavía sus seguidores, la doctrina arminiana, y más tarde fue liderado por un personaje en la historia que se llama, que lo hizo más, o lo diseminó más, la doctrina arminiana, que fue Juan Wesley. Ahora, aquí hay que entender algo. La doctrina arminiana no fue declarada una herejía. Escuche bien. La doctrina arminiana no fue declarada como una herejía en el sentido de negar los dogmas fundamentales del cristianismo. Porque si fuese así, sí es una herejía. Más bien, ¿sabe cómo fue catalogado la doctrina de Arminio, mis amados hermanos? Fue catalogado como un error grave en la teología. Note eso. La doctrina arminiana fue determinada como un error
grave en la teología. Fue determinado como un error grave en la teología. ¿Y eso dónde sucedió? Sucedió en el Sínodo de Dort en el año 1618 al año 1619. En el Sínodo de Dort fue ahí donde comenzaron a debatir mucho acerca de la doctrina arminiana. Y llegaron a la conclusión en el año 1619 que la doctrina arminiana no era una herejía, pero sí era un error muy grave de la teología. Fue catalogada como eso. Hasta ahí, ¿estoy siendo claro, hermanitos? ¿Me está dejando entender? No quiero correr para no... ¿Está claro, hermanitos? Dígame amén, hermano. Si no, porque su silencio es sin dos cosas, o entendieron o se perdieron, ¿no? Dígame amén, hermano. Ahí sí pueden decir amén. No estoy diciendo que... Si no, si me están entendiendo. ¿Amén? Sí, me estoy dejando de comprender. Entonces, mis amados hermanos, entonces en el año 1619, en el Sínodo De Dort. de Dort, ustedes lo pueden buscar eso en YouTube para que sepan cómo determinaron cada uno el cuestionamiento de la doctrina de Arminio. Se estableció que la doctrina de Arminiana es un error grave teológico. ¿Ya? Ahora, llegado el siglo XX, no fue determinado como una herejía, porque si fuese una herejía, Ya tenía que ser. ya hace rato, hermano, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Ahora, ustedes saben que todos cristianos nacemos arminianos, hermano. Todos cristianos nacemos arminianos, ¿o no es así? ¿Qué dice, hermano? ¿Cuántos arminianos hay? Todos nacemos arminianos, no, en la doctrina. Nos hemos convertido en arminianos, toditos, hermanos. Todos, sin excepción, nadie. Que en el tiempo comenzaron ellos con el estudio bíblico a darse cuenta de la doctrina de Arminiano y comenzaron a darse cuenta de que la predestinación, la doctrina no de Calvino, porque Calvino lo que hizo es darle forma a la doctrina de la predestinación. ¿Sí? Lo que hizo Calvino fue eso, es darle forma. Él no estableció la doctrina, solamente tomó lo que ya estaba en la Biblia, le dio forma. ¿Ya? Ahora, en el siglo XX, pasados los años, el arminianismo continuó su expansión a través de dos movimientos en la historia. El primer movimiento, no sé si habrán escuchado, es el movimiento de la santidad. ¿Han escuchado? ¿En el siglo XX dice? Sí, en el siglo XX. Sí, El movimiento de la santidad. se nace en Estados Unidos. Este movimiento, mis amados hermanos, con raíces en el metodismo por Juan Wesley del siglo XIX, comenzó a enfatizar la perfección cristiana y la santificación total. Voy a hablar despacio para entender cómo era la doctrina del movimiento de la santidad, que eran los puntos clave de la teología combinada, arminiana y wesleyana. Se combinaron los dos. Lo cual, al combinarse los dos, comenzaron a promulgar la segunda obra de gracia. La segunda obra de gracia, distinta a de la conversión inicial. Ellos determinaban que la gracia primera era la de la conversión, pero había una segunda obra de gracia después de eso. ¿Cuál era la enseñanza clave de este movimiento? La entera santificación. Es decir, mis amados hermanos, el concepto central de la teología de la santidad, es decir, dos obras de gracia. Los creyentes experimentan una conversión. Eso se llama la gracia inicial. Y luego ellos experimentan o deben experimentar una segunda gracia que es acerca de la santidad. Lo cual, eso promovía la limpieza del pecado original. Es decir, que esta segunda gracia
o segunda obra de la gracia, purifica el corazón del creyente de la naturaleza pecaminosa, y es decir, de la inclinación al pecado. Que esta segunda obra de gracia, lo que hacía en el creyente era prácticamente limpiarlo de toda inclinación pecaminosa. Lo cual ellos también enseñaban el amor perfecto. Si ya está limpio de toda inclinación pecaminosa, entonces debe haber un amor perfecto. El corazón purificado es llenado con el amor de Dios y hacia el prójimo. Lo cual, eso también lo llevó a las experiencias instantáneas. Se considera que la entera santificación es una experiencia que ocurre de manera instantánea por fe. Ellos creían que esa santificación completa surge instantáneamente por fe y no a través de un proceso gradual. ¿Qué nosotros creemos acerca de la doctrina de la santificación? Somos declarados santos, esa es posición, pero estamos en un proceso de santificación. ¿Qué es el movimiento de santidad? No existe un proceso de santificación. No, esa segunda obra de gracia te santifica por completo. No hay un proceso. Enseñaban ellos. Lo cual, esto es interesante, lo cual, mis amados hermanos, ellos también enseñaban acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y ahí es donde comenzamos a entrar un poquito en eso. Que el bautismo del Espíritu Santo determinaba que es posterior a la conversión. El movimiento enseñaba que el bautismo o el llenado del Espíritu Santo ocurre después de la conversión y es un componente crucial para poder lograr la entera santificación. Si tú no tenías el bautismo del Espíritu Santo, no podías tener una completa santificación. Todos son los carismáticos. Ciertamente que sí, porque ellos tomaron bastante de eso también. Lo cual también ellos mostraban la capacidad para el servicio, porque eso era importante. Si tú querías servir en la iglesia, tenías que haber experimentado eso, para que puedas dar un servicio de excelencia a Dios. ¿Cuáles eran los problemas teológicos de este movimiento? Tenían muchos problemas. El primero, la perfección cristiana y el pecado. Porque el concepto de la entera santificación que permite vivir sin cometer pecado, porque ese es el concepto que ellos manejaban, voluntario, es una de las críticas más fuertes que ha recibido este movimiento. Y desde una perspectiva evangélica, cristiana, esta idea se opone a la enseñanza bíblica que nos dejó el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8. ¿Qué dice? Muy bien. Manuel levantó la mano de memoria. Muy bien. Ninguno. 1 de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Exacto. Esta idea, hermanos, se opone totalmente a la enseñanza bíblica, hermanos. Se opone totalmente sobre la persistencia del pecado en el creyente. Por eso es que tenemos que luchar todos los días. Todos los días, mis amados hermanos. Y para los críticos, hermanos, este perfeccionismo ignora la realidad de la naturaleza caída y la constante lucha contra el pecado. Segundo problema teológico es que este movimiento de la santidad comenzó a tener ciertos matices del pelagianismo, simuladamente. Porque la doctrina de la santidad ha sido acusada de acercarse peligrosamente al pelagianismo. Es porque es una herejía antigua, y aunque los wesleyanos y los seguidores de la santidad no niegan la gracia, sin embargo, su énfasis en la capacidad humana para cooperar y alcanzar la perfección moral puede minimizar la necesidad de la gracia divina en el proceso de la santificación. Un problema muy serio, hermanos. ¿Cuál
¿Cuál fue el segundo que promulgó la doctrina wesleyana o el de Arminio? Fue el pentecostalismo. Fue el segundo que comenzó a diseminar más la doctrina arminiana wesleyana. La mayoría de las ramas de los pentecostales, mis amados hermanos, surgieron a principios del siglo XX y adoptaron esa teología arminiana. Y esto se debe, hermanos, a su fuerte énfasis en la experiencia individual con Dios, en la obra del Espíritu Santo y en la posibilidad de la caída de la gracia. Razón por la cual el pentecostalismo, ¿qué promueve? ¿Que la salvación se pierde o no se pierde? Se pierde. Una pregunta. Dígame. ¿A qué se refiere ahí con la caída de la gracia? Que un cristiano que ha creído, si peca voluntariamente, puede perder la salvación. Eso es lo que promulgaban ellos. Pero ahí se contradice ellos mismos, porque si dicen que si tú estás teniendo experiencia, llevan la santidad, pero no es coherente cuando se plantea lo que Ciertamente. Ahora, ¿cuál es el versículo que ellos se tomaron? Fue en Gálatas capítulo 5, versículo 4. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 4? 5, 4. Ajá. De Cristo desligasteis, Ujú. ¿Qué más? lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. ¿Qué pasaba con el pentecostalismo? El pentecostalismo, basado en este versículo, sostiene que es posible que un creyente pierda su salvación. Y a diferencia del calvinismo, que afirma que la perseverancia de los santos, que es la salvación que es segura una vez obtenida, el pentecostalismo lo que hace es, influenciado por el metodismo wesleyano, que el creyente debe, miren, cree que el creyente debe perseverar en la fe y en la obediencia hasta el fin para que pueda ser salvo. Si no persevera o no obedece, no va a ser salvo. Ellos lo determinaron de una manera muy contundente eso. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros esto? Uno de los versículos también es esto, que tomaron ellos. Mateo 24, 13. ¿Qué dice Mateo 24, 13? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Wow. ¿Qué entendemos por ese versículo? Cuando usted lee, ¿qué entiende? Si no persevero, no me salvo. O pierdo mi salvación. Vamos a suponer que yo vivo hasta los 90 años. 89 años fui fiel a Dios. Y justo un día antes de morir, me doy una huasca. ¿Qué dice la doctrina de ellos? Como no perseveraste, te perdiste. Mi amado hermanos, la doctrina reformada, los calvinistas, como algunos lo quieren llamar, ¿cómo Calvino y los San Agustín interpretaron este versículo de Mateo 24, 13? Ellos hablaron acerca de la perseverancia de los santos, que es uno de los 5 puntos del calvinismo. Es la preservación, hermanos. Es decir, enfatiza que la perseverancia del creyente, escuche bien, la doctrina de la perseverancia de los santos enfatiza que la perseverancia del creyente es el resultado de la preservación divina. Escuche bien. Que la perseverancia de los santos no es debido a su esfuerzo del creyente, sino a la preservación de parte de Dios. No es el creyente quien se aferra a Dios con sus propias fuerzas,
sino es Dios quien sostiene al creyente hasta el fin. Lo cual Juan capítulo 10, versículos 28 y 29 son contundentes, mis amados hermanos. Juan capítulo 10, 28 y 29, ¿lo tenemos ahí? Amén. ¿Se fueron? Juan 10, 28 y 29. ¿Qué nos dice? Y yo les doy vida eterna. Y no, ¿qué dice? No te- A ver, vamos a leerlo todo. Con la Biblia abierta, hermano. Biblia abierta, hermano mío. Biblia abierta. Somos bautistas, pero no se nos vuelta. Sí, por eso somos alguien que no tenga Biblia, avisa, acá tengo una. Para dar. ¿Qué dice? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Contundente, hermanos. La perseverancia de los santos no es el esfuerzo del creyente por obedecer o por aferrarse a la fe para poder salvarse. No. Es la preservación divina que Dios ha determinado preservar a los que son suyos hasta el final. Obra de Dios. Es por eso, hermanos, que la perseverancia es una evidencia contundente. Porque la perseverancia hasta el fin es la prueba, escuche bien, la perseverancia de los santos es la prueba visible de que una persona es verdaderamente regenerada y ha sido predestinada para la salvación. Y en ese sentido, el versículo es una advertencia para los que profesan la fe de forma superficial. El verdadero creyente elegido por Dios no se apartará de la fe de manera final y completa. Escuche bien. El verdadero creyente elegido por Dios no se apartará de la fe de manera final y completa, aunque pueda flaquear y pecar temporalmente. Quienes no perseveran, ¿qué demuestran? Que nunca tuvieron una conversión genuina. Estos estuvieron con nosotros y se fueron de nosotros Porque no eran de los... porque no eran de nosotros, para dar a entender que no todos son de nosotros. La perseverancia de los santos no significa que un creyente de repente puede flaquear o puede pecar, pero vuelve. Si es verdaderamente regenerado, vuelve. Pero el que no es, no vuelve, hermanos. No vuelve. Lo cual, mi amado hermanos, la teología reformada también enseña que Dios, quien comenzó en una buena obra en el creyente, no solamente hace que los cristianos sean preservados hasta el fin, sino que también Dios ha prometido perfeccionarlos hasta el día de su venida. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. El que comenzó Y la buena obra en en nosotros vosotros, la buena obra, ¿qué dice? perfeccionará. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Dónde entra el hombre ahí? No es un esfuerzo humano, es obra de Dios. Hermanos, por lo tanto, la perseverancia es una consecuencia natural de la obra de la gracia en la vida del creyente y no una condición para poder recibir esa gracia de Dios. Mis amados hermanos, estos movimientos comenzaron a surgir en el siglo XX. ¿Qué hicieron estos dos movimientos? Comenzaron a diseminar la doctrina arminiana, determinando que, bueno, sí, Dios es el que inicia. Comenzaron a decir, Dios sí inicia la salvación, pero el hombre también tiene su parte. Es como que podemos nosotros decir, si es esto, entonces Dios no se merecía toda la gloria. Dios tendría que compartir su gloria. Y eso atenta con muchos versículos. Dios no comparte su gloria con nadie.
¿Por qué la intención del hombre a través de Arminiano no podía, ¿qué cosa? Al comienzo estaba de acuerdo, pero algo comenzó a suceder con Arminio. No puede ser posible que el hombre no tenga que hacer nada. No puede ser posible. Entonces comenzó a plantear de que el hombre sí tiene que hacer algo para la salvación. Y eso comenzó a contradecir muchas cosas, lo cual fue determinado como un error teológico. Ahora, nuestros hermanos que creen que la salvación se pierde, ¿ellos se salvan o no se salvan? No, muchachos. Vamos a ver. Nuestros hermanos que creen que la salvación se pierde, ¿se salvan o no se salvan? ¿Sí o no? Sí, están dudando, hermano. Ahora, de hecho que se salva, aunque ellos no están entendiendo correctamente qué cosa. Exacto. El punto es de que no están entendiendo correctamente qué cosa, este tema de la predestinación. ¿Y ellos qué opinan acerca de la predestinación? No están de acuerdo. No están de acuerdo, nada más. No, o sea, no más que no esté de acuerdo, no puede ser posible que Dios escoja uno a salvarse y otro que le escoja para que se condene. O sea, ya comienzan también otros planteamientos que ya salen del lugar también. Una pregunta. Dígame. Planteando, digamos, una situación en la que una persona creyente se muere, ¿no? Digamos, está el día en que estamos todos enfrente del trono de Dios, ¿no? Y de repente te preguntan, ¿por qué piensas que tú debes ser salvo, no? ¿Por qué tú crees que debes entrar acá? Entonces, basándonos, digamos, en lo que tú dices en la predestinación, ¿tú qué crees que responde una persona? Ahora, te voy a responder haciendo otra pregunta. ¿Cuál es la base bíblica para decir eso? ¿Dónde encuentro yo en la Biblia de que alguien que muere va al cielo y sale San Pedro o sale Jesús? Vamos a decirlo, pero no. Pues San Pedro porque fue santo, ¿no? Somos declarados santos, ¿no? San Walter, San Adolfo, porque somos declarados santos. Proposición en Cristo Jesús. Sale Pedro o sale Jesús a la puerta, tú vas. Y dice, antes que entre, ¿por qué te voy a dejar entrar? Yo no encuentro ningún pasaje de la Biblia. Eso no pasa. No sucede. O sea, esa pregunta que tú me estás diciendo no tiene un asidero bíblico. ¿Por qué razón? Porque los que son de Cristo, los ángeles se lo llevan al cielo. Y los que no son de Cristo van a parar al Hades. O sea, esa pregunta ciertamente no encuentro, ni tampoco te podía yo responder, porque no tiene un sustento bíblico esa pregunta. Si somos llevados al cielo es ¿por qué? Si somos llevados al cielo es ¿por qué? Porque ya, exactamente, porque ya hemos sido elegidos. Es como que tu papá viene y te dice, ya, tú eres mi hijo. Ya, yo soy su hijo. Yo, qué bueno. Y vas a tu casa y tu papá dice, ¿para qué te vas a dejar entrar? A ver, ¿por qué te vas a dejar entrar? No dices. Pasa, le dice, ¿por qué? Porque es su hijo, es su casa. Claro. Esa pregunta, que a veces ciertamente nos trata de hacer un poco pensar en algunas cosas, pero hay que quitar un poquito eso. Un poquito eso, ¿por qué? Porque hay que centrarnos en lo que nos dice la Biblia. Porque ya al aprender que de repente Pedro nos pregunta, o el Señor nos pregunta, entonces ya estamos entrando en un terreno que nos puede llevar mucho a especular algunas cosas. Y hay que tener cuidado con eso. Personalmente, yo lo veo bíblicamente así. No tiene un asidero bíblico. ¿Sí? Porque el que son de Cristo, arriba. Y los que no son de Cristo, abajo. ¿Sí? César, yo te quería hacer una... Sí, porque ya no hay.
Ese argumento que ha dicho nuestro hermano, se puede utilizarlo como una ilustración para el evangelismo. ¿Para qué? Para que la persona se defina cuál es su base en salvarse. Pero es como, digamos, hacerlo pensar a la persona, ¿no? Pero aquí ya estamos entrando a la teología, acá no estamos evangelizando, ¿no? Yo utilizo eso, ¿no? Cuando un testigo de Jehová viene a mí, yo de frente le digo, ¿cómo yo puedo ser salvo? De frente le digo, ¿cómo yo puedo ser salvo? Entonces él me va a decir esto, entonces ya sé que no va. Pero sí se puede utilizar como un argumento para evangelizar, nada más. Pero aquí estamos hablando de teología. ¿Quién inicia la salvación? ¿Quién inicia la salvación? Y ahí viene la cuestión central, punto de partida. ¿Dios o el hombre? Dios. Si Dios decimos que inicia la salvación, entonces, ¿por qué la necesidad de meternos nosotros ahí? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Toda la discusión, hermanos, sobre la predestinación siempre va a girar en torno a esa pregunta. Sería bueno que dé la referencia bíblica. Sí. Y las escrituras van a responder de una manera contundente, mis amados hermanos. Tomen nota de estos versículos. Salmos 3:8, 2:9. Salmos 3:8. Jonás. Vamos a poner acá Jonás 2:9. Isaías 12:2. Isaías 12:2. Isaías 43:11. Salmo 62:1. Y Salmos 37:39. Tienen bastante para leer hoy día noche, hermano. Todos estos versículos que están acá, hermanos, son las respuestas contundentes a esta pregunta. ¿Es Dios, hermanos míos? ¿Es el autor? Él es el iniciador, Él es el ejecutor y Él es el consumador de toda salvación. Amén, hermanos. Entonces, todos esos versículos responden a esa pregunta. Dígame. En Hebreos 10:26, ¿Ya? escrito está, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quieren más sacrificios por los pecados. Aún nosotros sabiendo que eso es malo, que no podemos hacerlo, nosotros lo volvemos a hacer, ahí se pierde esta salvación o no. Ese versículo lo vamos a dejar para las... ¿cómo se llama ese? ¿Dónde vuelta se fue? A las preguntas de esos versículos, esos versículos difíciles, esos versículos que no te hacen pensar, sino que ya... ¿Sí? Eso lo vamos a dejar ¿Vamos? Bien, entonces, hermanos, basado entonces en todos estos versículos, el hombre, mis amados hermanos, escuchemos bien, el hombre no decide ser salvo. El hombre no decide ser salvo, más bien es despertado, regenerado y atraído por la gracia irresistible del Espíritu Santo. ¿Quedó claro, hermanos? Entonces, el hombre no decide, hermanos. Más bien es despertado. Algo lo despierta a él. Algo lo despierta. Y miren, hermanos míos, 1 de Juan 4:19. Y otro que me busque, Juan 15:16.
Primera de Juan 4:19 y otro que me busque Juan 15:16. ¿Quién dijo amén? Primera de Juan 4:19. ¿Quién lo tiene, hermanos? ¿Tú lo ves? A ver, primera de Juan 4. Nosotros le amamos a Él, ¿Por qué? porque Él nos amó primero. Amén. Tremendo. Juan 15:16. Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y vosotros A vosotros. a vosotros. Ajá. Yo os he puesto para que vayas y lleves fruto. Tremendo texto, ¿verdad? Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. ¿Sí? ¿Para qué? De hecho. Entonces, mi amado hermanos, ¿está claro? La salvación es de Dios. ¿El hombre decide salvarse? No, es despertado, es atraído, una fuerza. Entonces, hermanos, la salvación no nace del libre albedrío, sino de la libre gracia de Dios. No nace del libre albedrío. El libre albedrío, mis amados hermanos, del hombre, ¿cómo está el libre albedrío de todo ser humano? Está esclavizado por el pecado. Notemos, el libre albedrío de todo ser humano es esclavo del pecado. Y la Escritura nos enseña que el ser humano espiritualmente está muerto. ¿Y sin qué cosa? Y escríbalo, sin capacidad moral para poder elegir a Dios. El hombre en su condición de pecador es incapaz de elegir a Dios. A menos que Dios ahí están las cosas. Primera de Corintios 2:14 y otro que me lea Efesios 2:1. En Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Viven las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para esa locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tremendo. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tremendo. ¿Un muerto decide vivir? No. Dígalo. No. Por tanto, si el hombre está muerto espiritualmente, hermanos, no puede responder al Evangelio por decisión propia, porque está muerto. ¿Qué necesita, hermanos? Necesita que Dios le dé vida primero. Para que Él pueda responder, necesita que alguien le dé vida. En este caso, Dios le dé vida. Y cuando Dios le da vida primero, ahí, hermanos míos, surge la regeneración. Note eso. ¿Para qué, hermanos míos? Para luego pueda arrepentirse y luego fe para creer. Voy a poner en esta gráfica el orden lógico. Primero la regeneración. Luego el arrepentimiento. Voy a abreviar porque yo me voy a ocupar toda la ciudad. Y luego la fe para creer. Lo cual, estos dos son los elementos de ¿qué? Estos son los elementos de ¿qué? ¿No tiene que de arrepentimiento o no tiene algo de todo? Todos son los elementos. Sí. Vamos a ver, este es el orden lógico. No puede haber arrepentimiento, no puede haber fe para creer si no hay qué cosa. Regeneración. No puede. Pastor, Diga. cuando uno va a Jesús,
para el sentido que vamos a pasar, ¿no? Eso es cuando se presenta Dios me crece a la gente. ¿No está bien? ¿Quiénes son los que se van a arrepentir? No, me está diciendo, arrepiéntese porque ven lo que cae. Pero todo ser humano en la tierra, todo ser humano. Yo no entiendo que, como dice el hermano, ¿no? Arrepiéntese porque no hace eso. Solamente escuchar la palabra de un ser humano o una persona, ya siente la regeneración y ahí viene la... Exacto. Todo ser humano tiene que arrepentirse, pero ¿quiénes son los que se convierten y creen en la fe? Ellos. Pero todos tienen que arrepentirse. Y aquí vamos a entrar un poquito a este tema, porque creo que es necesario, Waltercito, explicarlo. ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es la regeneración? Se refiere a lo que dice Efesios cuando estábamos muertos, ¿Ya? la vida, ¿no? Sí. Toda esa conexión con Dios. Entonces podemos decir que la regeneración es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Por la cual, ¿qué cosa? Una persona que está espiritualmente muerta a causa de su pecado, recibe, ¿qué cosa? Una nueva vida espiritual. Es un cambio radical e interno que transforma, ¿qué cosa? La naturaleza de dicho individuo. Dándole, ¿qué cosa? ¿Qué le da? Le da la capacidad de arrepentirse y creer en Cristo y vivir una vida de justicia. ¿Por qué razón? Porque el hombre en su condición de pecador no tiene esa capacidad. No tiene, mis amados hermanos. Y este concepto se conoce como ¿qué? Ustedes lo saben, hermanos, y lo han estudiado en primer curso discipulado. Nuevo creyente. ¿Cómo se llama? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El concepto se conoce como nacer de nuevo. Juan 6:44. ¿Cómo cuánto? Juan 6:44. A ver, una hermana, no es con las hermanas, una hermana. Una hermanita. ¿No hay? Juan 6:44. Juan 6:44. ¿Qué nos dice? Ninguno puede venir a mí Ujú. si el Padre que me envió no le trajere. Tremendo. Yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a mí. Subraya esa palabra. Nadie puede. A menos que, si el Padre que me envió, ¿qué cosa? Lo lleve. ¿Se da cuenta? Lo lleve. Calvino, en su libro de la Institución de la Fe Cristiana, dice: la fe no es el resultado de nuestra voluntad, sino el fruto de la elección divina y del llamado eficaz del Espíritu Santo. Primero tiene que haber una regeneración. Dios tiene que darle vida, si no, no puede. Y al darle vida, le concede la capacidad de ¿qué cosa? Y nos vamos al siguiente punto. ¿Cuál es? Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Dígame. Él dice que en ese momento de arrepentimiento nos sale el entendimiento Claro. Sí. para poder entender en qué situación está. Exacto. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? Ahí está trabajando el Espíritu Santo. ¿Sí? No es que el Espíritu Santo está mirando lo que el Padre hace. No, hermano, el Espíritu Santo está trabajando, hermanos. Está trabajando ahí. O sea, que el Espíritu Santo trabaja con los cristianos, no con los cristianos.
Exacto. Entonces la Biblia enseña el arrepentimiento con claridad, que el arrepentimiento no nace del hombre, hermano. Otra vez, el arrepentimiento no nace del hombre, sino que es un don soberano concedido por Dios, ¿sí? Dado por él mismo para que el hombre pueda arrepentirse. Entonces recién el hombre tiene la capacidad para poder arrepentirse. Y ese arrepentimiento surge ¿de qué cosa? De su condición de pecador. Bueno, una pregunta. Dígame. Si uno, digamos, le está hablando a una nueva persona que no cree y, digamos, no cree, entonces uno ya dice, ya, pues Dios lo eligió y ya. Ahora, no, Puede que no sea su momento, más adelante. eso, puede que no sea su momento, puede que sea después. Es que yo no sé quién es. El detalle es que tú y yo no sabemos. Pero tenemos que hacer la verdad. Y lo que Pablo decía, yo no sé, pero lo único que sé es que Dios me ha dicho que tiene pueblo. Y yo tengo que predicar por ese pueblo, que Dios sabe quiénes son. Entonces es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Hay que insistir. No, predicar el evangelio, pero predicar no con la intención, ya pues conviértete. No. Porque no somos nosotros, hermanos. Sí. Porque quien convence no va a ser su cantidad de versículos que le des a esa persona, ni tampoco la buena oratoria, la buena retórica. No, hermanos míos, el que convence es el Espíritu Santo. La palabra nunca regresa vacía, y como no regresa vacía, cumplirá su propósito en aquellos a quienes Dios ha elegido. Entonces, Dígame. Y a veces uno la pregunta también, porque me ha pasado, y cuando compartimos el Evangelio, la palabra, no se convierte, hermano. Y nos preguntamos, haciendo bien las cosas. Sí. ¿Por qué? Porque estamos poniendo ¿qué cosa? Que el salvar almas está sobre nosotros. No, hermanos. Claro, a veces nos bombardea con este, ¿no? El que salva almas, tú sabes. Claro, sí, pero tampoco no significa que yo tengo que salvar, porque si no, no soy considerado como sabio. No, tampoco no es así. Pero uno piensa individualmente eso y... Ahora, hay que entender eso, porque el que salva almas es sabio. Eso está escrito en ¿dónde? ¿En? Salmo o Proverbios. Proverbios. ¿Y Proverbios qué libro es? Poético. Eso significa que utiliza hay que entender la poesía hebrea. ¿Sí? Hasta ahí nomás. Hechos 11:18. Hechos 11:18. Habiéndoles dicho, en Isaac será llamada... Hechos 11:18. Contame, Gabriel. Ya me había preocupado ya. Hechos 11:18. ¿Qué dice? Hechos 11. entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Wow! Ha dado Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Tremendo texto. La frase ha dado Dios, hermanos míos, indica ¿qué cosa? Una acción divina. Una acción divina. No sé si han escuchado esta palabra. Acción divina monergista. Un solo cobra. ¿Qué es esto, pastor? ¿Está hablando en lenguas? Solo uno trabaja. Monergista. ¿Será que es de la alianza? No. No. ¿Qué es monergista? Que el arrepentimiento no se origina en el hombre, sino que es concedido por Dios. Eso se llama monergismo. Si no sabían, eso se llama monergismo. Que el arrepentimiento no se origina en el hombre, sino que es concedido por Dios. Entonces Dios ha concedido. Dios se sorprendieron, wow, que Dios les ha concedido a estos gentiles, ¿qué cosa? Arrepentirse, ¿qué? Mira, Para vida, que muestra ¿qué cosa? Un propósito salvífico. Es lo que está tratando de decir Lucas en ese versículo, mis amados hermanos.
Dios ha dado, mis amados hermanos. Dios es el que concede. Otro texto que habla de arrepentimiento, 2 de Timoteo 2:25. 2 de Timoteo 2:25. Timoteo 2:25. A ver, una hermanita dijo amén. A ver, ¿qué dice? El hombre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Wow, tremendo versículo, hermanos. Otra vez, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Otra vez el verbo griego deo, dar, conceder. Y escapan del lazo del diablo. Exacto. Y están cautivos a voluntad de él. Ese verbo siempre va con un propósito, para conocer la verdad. El otro, en Hechos, es para que tengan vida. Otro texto, Hechos 5:31. Tomen nota de esos versículos, hermanos, para que ustedes lo lean en casa. Ya no vean Facebook ya. Hechos 5:31, hermanos. ¿Qué dice? Otra hermanita o hermanito. Bueno, lo leo. Hechos 5. A ver, ¿quién lo dice? Amén. A ver, díganlo, hermano. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Wow, tremendo texto, hermanos. Otra vez, para dar. ¿Quién da? Dios. Arrepentimiento. ¿Verdad? Romanos 2:4. Son unos pasajes tremendos de Pablito, hermanos. Romanos 2:4. Romanos 2:4. O menospreciáis, ¿qué dice? Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, subraya esa palabrita, te guía al arrepentimiento. Él. No, Romanos 2:4, eso, Romanos 2:4. Otro versículo, hermanos, para que se entretengan. Jeremías 31, 18 y 19. Jeremías 31, 18 y 19. Yo decía, hermano Walter, por su culpa de él, toda la semana me paré preparando todos estos versículos, hermano. Dando la Biblia. Haciendo un manual de predestinación, hermanos. 31 del 18 al 19. Pero qué bueno, uno aprende más todavía cuando recuerda. Jeremías 31, 18, 19. ¿Quién lo lee, por favor? Escuchando, he oído a Efraín que se le lamentaba. Me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque estoy dormido. ¿Qué dice? Conviérteme y seré convertido. ¿Qué más? Porque tú eres Jehová, mi Dios. Ah. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la frente a mi cuerpo. Tremendo texto, hermanos. Fui convertido. ¿Sabe que esta palabra fui convertido está mostrando una pasividad? Cuando dice fui convertido, Jeremías lo que está haciendo es reconocer que Dios mismo lo llevó al arrepentimiento. Por eso está en voz pasiva. Porque fue Dios quien lo llevó a él. Él está reconociendo, tú fuiste quien me convertiste. Y ahí se revela la dinámica del nuevo pacto. Que Dios, hermanos, transforma el corazón, hermanos. Dios transforma el corazón. Vaya al capítulo, a Ezequiel, por favor, Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Es otro pasaje también muy conocido, hermanos. ¿Qué dice, por favor? Os daré corazón nuevo. Ah, muy bien. Pondré mi espíritu Hasta ahí nomás un momentito, no lo lea muy rápido.
¿Qué dice la primera parte del versículo 26? Y os, ¿quién va a dar? Dios. Ahí está. Y os daré un corazón nuevo. ¿Qué más? Sigue, por favor. Y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tremendos versículos, hermanos. Ese versículo, hermanos, como otros más, hermanos, me incentiva a alabar la obra de Dios en nuestra vida, hermanos. Es Él, hermanos. Es Él. El arrepentimiento genuino, hermanos, es fruto del obrar regenerador de Dios en el corazón del hombre, lo cual nos lleva, ¿a dónde, hermanos? Al arrepentimiento. ¿Cuál es el último orden lógico después del arrepentimiento que sigue? Fe para creer. La fe, hermanos míos, no precede a la elección. Es su resultado, hermanos. Es el resultado. Dios no elige a las personas porque prevé que creerán, sino que cree el que ha sido elegido. ¿Quién es el que cree? El que ha sido elegido. No es que se elige porque creyó. Ojo, que es al revés. Como creyó, entonces fue elegido. No, es al revés. ¿Por qué cree? Porque ha sido elegido por Dios. Por eso que Hechos 13:48, que leímos la semana pasada, ¿se acuerdan de Hechos 13:48? 13:48, ¿qué nos dice, mis amados hermanos? Y creyeron todos los que estaban, ¿quiénes, hermanos? Ordenados ya para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que ya habían sido ordenados. Dispuestos sobremanera. Entonces, de los elegidos. Ajá. Estos elegidos podemos entender que es hasta el último minuto que pueda tener vida, como en el caso del ladrón, que fue crucificado y murió. Podríamos entenderlo así también. Claro. Entiendo que esta persona que se elegida por Dios, se elegida por Dios, en un último momento de su muerte, se puede salvar. Sí. Sí, todos. Es que Jesús mismo le dijo, todo lo que tú me diste, ninguno se va a perder, ninguno. O sea, todo lo que Dios ya determinó en su soberanía, elegirlos y salvarlos, todos ellos se van a salvar. Todos, los que Él ha elegido para salvación. ¿Bien, hermanitos? Dígame. Dígame. Yo tengo una pregunta. Justamente es que Dios ya destina a la gente que va a elegir. O sea, los que no escogen, Dios los rechaza. Todos somos rechazados por nuestra condición de pecado. Todos. Entonces al final no son elegidos que no llega a convertirse en Dios y muere sin convertirse. Es porque Dios no lo quiso. Podemos decirle que Dios en su soberanía quiso no escogerlos. Pero hay que entender, el no que Dios haya escogido a esta persona para salvarse, ¿significa que Dios fue injusto? Dígalo. ¿Fue injusto? No. Dios no es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué se condena? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores, porque nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y todos estamos, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay ningún aspecto de injusticia. No hay ningún aspecto. ¿Por qué entonces esa persona es condenada? Porque es pecador. Porque es pecador. No es porque Dios se agarró con él, sino porque es pecador, así como yo. Entonces, ¿por qué yo decido? Porque Él decidió salvarme a mí. ¿Por qué? No lo sé. ¿Vio algo bueno? No, porque no hay justo ni a uno. ¿Hice algo de bueno? Nada. ¿Vio algo perfecto? Nada. ¿Por qué quiso salvarme? Porque decidió salvarme por su propia
Gracia. ¿Eso qué va a repercutir en mí? La predestinación, que Dios me haya predestinado a mí, ¿sabes lo que va a provocar en mi corazón? ¿Qué cosa es? Es agradecimiento y humildad. ¿Por qué? Porque reconozco, tú me salvaste por pura gracia. Yo no lo merecía, Señor. Yo no sé qué vistes, como la canción de Marco Vidal. Yo no sé qué vistes en mí, Señor, pero decidiste salvarme. Y eso despierta en el corazón agradecimiento, hermano, gratitud a Dios. Y ahí no entra ninguna pizca de enorgullecimiento. El hombre que diga, no, es que yo me salvé porque yo elegí a Dios. ¿Qué está tratando de decir? ¿Qué dice Efesios 2? No por obras, para que nadie se gloríe. Porque hay muchos cristianos que dicen por ahí, no, es que yo me salvé porque yo busqué a Dios, dice, porque yo le busqué, por eso que me salvé. No, hermano. Dios es el que pone el querer, como el hacer, por su buena voluntad. ¿Por qué le buscaste? ¿Porque nació de ti? No, porque nació de Él. Por eso le buscamos. Hermano, pero a mí no me acaba de quedar claro la otra parte, ¿no? De los que se condenan. O sea, es culpa de no haber creído, o sea, no... No, es culpa de su pecado. Sí, pero pues si tú le hablas a la persona y pues realmente no hay ese despertar y muere, pero ¿es culpa de la persona o es culpa de Dios? No, es culpa de la persona. Porque ¿qué le condena a todo ser humano? Su pecado. Su pecado lo condena. No Dios, su pecado lo condena. O sea, Dios no es injusto de ninguna manera, hermanos, porque todos nacemos pecadores. Hay una pared. Que muchas veces pretendemos entender. Entonces, como este se condena, entonces Dios es malo. O sea, ¿qué estamos tratando de decir? Entonces, que esa persona sí tenía algo de bueno para que Dios le salve, pero sin embargo no quiso hacerlo. No, hermanos, ningún ser humano tiene nada de bueno. Nada de bueno. Hermano, Dígame. disculpe, para poder lograr entender lo que él dice o darnos algún ejemplo o alguna idea, se podría decir que es como el alfarero que agarra un pedazo de barro y la mitad agarra para poner un adorno hermoso Con mano 9. y con la otra mitad para un basurero. Vaso de honra y vaso de deshonra. Se podría tomar eso. ¿Sí? Podríamos tomarlo de esa manera. ¿Quién decide? ¿El barro o el alfarero? El alfarero. Es el que decide. Hermano, pero es que realmente me dejas en una posición de que si yo se lo digo a una persona que no pueda comprender esto o de repente piensa como te lo estoy planteando ahorita, pues no hallo cómo hacerme entender, ¿no? O sea, no me está dando como... Es que no, el punto está de que tú no le vas a predicar o hablar a una persona no creyente. Va a decirle, mira, ¿sabes qué? Vamos, si tú me crees que porque tú ya has sido elegido y si no crees porque ya te vas abajo. No, eso no vamos a decirle nosotros. Pues. O sea, nosotros tenemos que predicar el evangelio, nada más. Ahora, es Dios quien sabe que si esa persona que tú a quien le estás predicando el evangelio ha sido elegido o no, lo único que sabe quién es Dios, nada más. Y si esa persona en el momento se convierte o después se convierte, solo Dios lo sabe. Pero tu labor y mi labor solamente es predicar el evangelio. Bien, ahí Frank tiene una pregunta. A ver, Frank. Bueno, ¿qué te costó una colación a los que... Sí. Porque el hecho de que Dios sea soberano en la salvación no anula la responsabilidad humana, ¿no? Exacto. El hombre es responsable de su pecado. Este es un pasaje en particular que cita en Mateo 26-24, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, Cristo iba hacia el sacrificio donde la profecía mesiánica respondaba. Y dice, entonces, refiriéndonos a ellos, si tomamos el caso de Judas, podríamos decir que Judas fue un instrumento de Dios para cumplir el propósito de Dios de llevar en este caso al Señor a cumplir en este caso el sacrificio de cruz.
Pero el mismo texto dice, hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, el hecho de que Dios sea soberano en la salvación, No anula. elija desde antes de la fundación del mundo, no anula la responsabilidad del hombre, ¿no? En otro sentido, nadie puede, nadie dirá aquel día de que va al infierno porque Dios no tuvo una oportunidad para que no que el hombre es responsable de su pecado. Ciertamente que sí. Gracias, mi hermano. Justo es un texto que vamos a ver. No anula, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. No anula para nada. Entonces, podemos ver en la respuesta que nos están preguntando, Dios Jesucristo es crucificado, uno se arrepintió y el otro rechazó totalmente. Entonces, ahí es donde es el tema de la elección, ¿no? Claro. No es que Jesús al otro le agarró bronca y al otro sí le cayó bien. No, hermanos. Ya, entramos al de la pregunta. O sea, ¿Ah? acabó. Bueno, hay más cosas, pero no sé si... Sí, pues ya entran a la pregunta porque ya estamos... Sí. Suéltenla nomás. Quizá alguno se ha preguntado, yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros ya somos salvos? ¿No? Creemos que somos salvos, ¿no? Pero ¿estamos seguros que somos salvos? ¿Cómo tú, O sea, por así decirlo, elegido, pues. Claro. Es la palabra. cómo tú sabes que eres salvo? Como yo sé, bueno, yo creo saber, es la palabra que usar, ¿no? Y yo me arrepentí en pecados y creí La Biblia lo dice de que el mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque hay quienes que creen que son salvos, pero no lo son. Por eso que Jesús dijo, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y el que hace implica obediencia. Y la obediencia es la capacidad que Dios concede a aquellos que son elegidos. Exacto. Tranquilo, puedes dormir tranquilo. Por sacar, sí, por sacar. No, está bien la pregunta, Pero todos pasan por ese proceso. De hecho, hermanito, de hecho. Los que hemos llegado, sígueme, no hay una parte donde dice las cuatro fuentes, dos aspectos de salvación, ¿no? O sea, como yo estoy seguro de que soy salvo, ¿no? Ya en sígueme lo hemos llevado eso. Pastor, usted dijo que la gracia no es resistible. Acá en Hechos se encuentra un pasaje que dice, en donde Esteban, Hechos 7:51. 7 de Esteban. Sí. Alguno de servir, incircuncisos de corazón en el oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Es un discurso de Esteban, donde hace su discurso, dice que el pueblo que estaba escuchando resistía, ¿no? Como siempre sus antepasados resistían al Espíritu. En este sentido, nos dice que de gracia no se puede resistir. Ahora, ya lo tengo. Ahora, ¿cuál es su? Es que la gracia es irresistible para aquellos que son elegidos por Dios. Los que no son elegidos por Dios resisten a la gracia. Porque si hay un elegido por Dios y se resiste a la gracia de Dios, entonces ¿qué estamos hablando? Claro. ¿Quiénes son los que resisten la gracia de Dios? Aquellos que no son elegidos. En cambio, los que son elegidos no pueden resistirse. No pueden resistirse porque es el Espíritu que los lleva al arrepentimiento y a creer en fe. Dígame. Pero por eso no se lleva a la misma vuelta tan grande
los que no son elegidos se van a resistir y sí van a quedar fuera. Entonces, Es que por naturaleza, el hombre por naturaleza se resiste. Es naturaleza, ¿quién? No es su propia naturaleza. No es porque no hayan sido elegidos. O sea, no es porque no hayan sido elegidos se resiste, sino que es su propia naturaleza. ¿qué va a decir? Todo pecador se resiste a la gracia. Pero los que son elegidos por Dios, los que han sido predestinados para salvación, llega el momento, porque Dios sabe en qué momento, esa persona no se van a poder resistir. Lo que Juan Calvino dice es la gracia irresistible. Es la gracia irresistible de Dios. Y se rinden, no porque, bueno, no me queda otra cosa que rendirme, no, sino que se rinden, ¿por qué? Porque ellos experimentan la gracia y el amor de Dios sobre su vida. Por eso que se rinden a esa gracia. No porque no le queda otra cosa, sino porque ven esa benevolencia de Dios sobre su vida. Por eso que lo hacen. Por eso que cuando Pablo dice, yo me hago esclavo, pero no por obligación, sino por amor. Ahí está la gran diferencia. Entonces hay que entenderlo. Todo ser humano en su condición pecador siempre va a resistir la gracia de Dios. Siempre. Es su condición. A veces, te voy a poner dos textos que me han escrito. Uno es de segunda carta de Pedro, donde dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, ¿no? El otro es que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todo el universo, te puede decir, a toda la tierra, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver cómo más o menos puede responder a esos dos textos, ¿no? Ya. Juan 3:16. Ya. A ver, Juan 3:16. Versículo muy conocido, ¿verdad? Busquen los textos que pueden contradecir eso, para que lo aclaren. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, mi amado hermano, uno de los principios hermenéuticos es que el texto hay que ubicarlo en su contexto para poder entenderlo. Si yo voy a tratar de entender el texto sin conocer su contexto, voy a tratar de que el texto diga muchas cosas, menos lo que en verdad dice. Por eso que el texto hay que ubicarlo en su contexto. Y el versículo de Juan 3:16, hermanos, se encuentra en la conversación de Jesús ¿con quién? Con Nicodemo, que abarca del capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 21. Es la conversación. ¿Y cuál es el tema principal de Juan 3? ¿Cuál es el tema principal de Juan 3? El tema principal, hermano, no es la universalidad del amor de Dios, sino la necesidad del nuevo nacimiento. Ese es el tema principal. Para que ustedes, hermanos, también comiencen a entender. El tema principal de Juan 3 es la necesidad del nuevo nacimiento, es nacer de nuevo, que está en el versículo 3, ¿ya? Que es la obra soberana del Espíritu Santo en el versículo 8. Ahí lo puede leer el versículo 8 de Juan 3, por favor. ¿Sí? 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde va, de viene, ni a dónde va, así es todo aquel que la quiere del Espíritu. Exacto. Es una obra soberana del Espíritu. Entonces, hermanos, Juan 3:16 no contradice la elección, hermanos, soberana, sino más bien la presupone. Porque solo los que nacen del Espíritu, es decir, los regenerados por Dios, creen y reciben vida eterna. Escuche bien eso. Juan 3:16 no contradice la elección, hermanos, sino más bien la presupone, porque los que nacen de nuevo, ¿quiénes son? Los regenerados, ¿verdad? Los elegidos por Dios. Entonces los elegidos por Dios son los que creen y son los que reciben la vida eterna. ¿Me estoy dejando entender? Entonces,
vi una palabrita también, mundo, ¿verdad? La primera parte del versículo 16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Griego, cosmos, de ahí viene la palabra cosmos. Ahora, el término cosmos en el Evangelio de Juan no siempre va a significar todas las personas sin excepción. Ojo. Dependiendo del contexto, hermanos, puede tener muchas variantes y sentidos ese versículo o esa palabrita llamada cosmos, hermanos. Cosmos, ¿qué significa? El sistema humano en rebelión contra Dios. Tomen nota de eso. La palabra cosmos tiene varias, hermanos míos, varios sentidos. Primer sentido de la palabra cosmos, mundo, es el sistema humano en rebelión contra Dios. Juan 15, 18 y 19 y capítulo 17, versículo 9. Es un sistema. El otro sentido de la palabra cosmos es la creación en general. Juan 1:10. ¿Sí? La creación general. Y el tercer sentido de la palabra cosmos es la humanidad en su totalidad. Es decir, sin distinción de raza o nación. Juan 1:29. ¿Elegidos o no elegidos? Los elegidos y no elegidos. No, la humanidad en su totalidad, sin distinción de raza o nación. O sea, no hace distinción de raza de nadie, negro, blanco, nada por el estilo. Juan 1:29 y Juan 4:42. Ahora, en Juan 3:16, el énfasis está, ¿qué cosa? En que el amor de Dios no se limita a los judíos. Ojo, no se limita a los judíos, sino que alcanza a todas las naciones. Ese es el mensaje. El mundo, entonces, en Juan 3:16, representa ¿qué cosa? Representa la amplitud del amor de Dios, no la universalidad de la salvación. Ahí está la diferencia. No sé si me estoy dejando de entender. ¿Sí? ¿Lo vuelvo a repetir? Ahí, claro, porque están con sueño algunos. ¿Sí? No. Ya, lo voy a decir un poquito más. Está bien, hermano. No, está bien. No, ya está bien, hermanito. ¿Cómo? El otro versículo que está en Pedro, Voy a acabar con Juan 3:16 para pasar al de Pedro. ¿Sí? Al de Pedro. Muy bien. Entonces, habíamos visto que la palabra cosmos en Juan tiene varios sentidos, ¿verdad? El primer sentido se refiere a un sistema humano que está siempre rebelde contra Dios. El segundo sentido se refiere cosmos a la creación general. ¿Sí? Todo. Y el tercer sentido de la palabra cosmos es a la humanidad en su totalidad, sin distinción de raza o nación. Cholo, negro, blanco, todos, ahí están toditos. Entonces, Juan 3:16, el énfasis está en que el amor de Dios no se limita solo a los judíos, sino ¿qué cosa? Que tiene un alcance a todas las naciones. Un alcance a todas las naciones. Entonces, la palabra mundo en Juan 3:16 representa la amplitud del amor de Dios y no la universalidad de la salvación. Cuando habla mundo, está hablando sin raza, ni color, nación, nada. En otras palabras, mis amados hermanos, Dios no amó a cada individuo, no amó cada individuo del mundo de igual manera, sino que amó al mundo caído, escuche bien, amó al mundo caído en su totalidad, de donde redimió a su pueblo escogido. Vuelvo a repetir. Sí, repite porque... Dios no amó a cada individuo del mundo de igual manera, sino que amó al mundo caído en su totalidad. ¿Para qué, hermanos? De donde Él redimió a su pueblo que Él había escogido. Si comparamos esto con Juan 17:9, sería muy bueno. La oración de Jesús. La oración de Jesús. Dígame.
Es por eso que hasta que Jesús conversa con Nicodemo, hasta se puede decir que hasta ese momento, ellos se creían la élite, se creían. Exacto. Porque se creían que solo lo tenían, que los demás simplemente eran unos perros. Exacto. Se creían que solo lo tenían, pero Jesús le demuestra este capítulo, o esta forma del viento, quiere decir que se muestra todo, no solo vino por ti, sino por la totalidad. Ajá. ¿Qué dice Juan 17:9? Yo ruego por ellos, no ruego por quién, por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermano, Dígame. pero en el ejemplo acá del hermano, sin ofender a nadie, en ese aspecto me está diciendo que nosotros somos el pueblo escogido y cuando alguien no recibe la palabra de Dios se resiste. Esto es la gente que sí nos escogió, no estaríamos haciendo lo mismo que hicieron los fariseos, sino de rechazar a esa gente. No, es que nosotros no estamos haciendo acepción de personas. Y Dios tampoco no hace acepción de personas. El punto es que no rechaces a nadie. No sabes si la persona de aquí a mañana le cambia la mentalidad con la que le estás predicando hoy. Claro, yo digo, nosotros no, pero Dios sí, entonces no sería algo en plan. ¿Nosotros tenemos que predicar el evangelio a toda nación? Sí, porque eso es el alcance. A toda raza. ¿Tengo que ir a la selva, a los chipibos? Por supuesto. ¿Tengo que irme allá donde están matando a los musulmanes? Tengo que ir. Porque ellos también necesitan escuchar el evangelio, ¿no es así? Ahora, en esos pueblos también Dios tiene pueblo escogido, ¿o no? Sí. ¿Cuánto? Eso sí no sé. Solamente Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque antes que Jesucristo venga por segunda vez, ¿qué tiene que cumplirse? La predicación es hasta lo último. Hasta lo último. Es decir, que tiene que completarse la totalidad de los escogidos. Que solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Para que te ayude eso, trata de buscar o busca un pequeño estudio sobre la alfarero. Un alfarero. De ahí vas a poder un poco entender y comprender la forma que Dios trata en cuanto a Ya, para terminar ya el de Pedro. El de Pedro. Ya con eso terminamos porque ya son las 10, ¿ya? Sí, sí. Pedro 1, segunda de Pedro 3:9. Ahora, ahí quiero hacer la acotación, César, para que ponga bastante énfasis, porque ahí dice, leo ahí, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno, y ahí subraya esa palabra, ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora vamos a ver la amplitud de ese todos, ahí lo voy a explicar. Amén. Y es la voluntad de Dios, es la voluntad, o sea, el deseo ardiente del corazón de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Ya. Ahora Voy a tomar aire, hermano. Ahora quiero verte. Y como vimos Juan 3:16, hay que entender el texto en su contexto. Hay que entenderlo. El capítulo 3 de segunda de Pedro, lo que está haciendo Pedro, ¿qué cosa es? Es responder a los burladores que se reían del retraso aparente de la segunda venida de Cristo. Léalo por favor en el versículo 4. Léalo en el versículo 4. ¿Qué decían ellos? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Note eso, está dentro del capítulo. Había burladores que, oye, ¿no dice que va a venir? ¿Dónde está pues? Según de Pedro. 3:4. Los burladores que decían, oye, ¿no dijeron que Cristo va a venir por ustedes? ¿Y dónde está pues? ¿Dónde está? Ahora, Pedro les está contestando, ¿qué diciendo? Dios no retrasa, ¿verdad? Sino, ¿qué cosa es? Es paciente. No porque haya olvidado su promesa, hermanos. Es lo que está diciendo Pedro. Sino porque espera que se cumpla su plan redentor entre los suyos. Es eso lo que Pedro está explicando. Por tanto, mi amado hermanos,
El tema en este pasaje de 2 de Pedro 3 no es el deseo general de Dios de que todos los seres humanos se arrepientan, sino la paciencia de Dios hacia su pueblo elegido, que aún no ha sido completamente traído a la fe. Pastor, disculpe. Acaba de decir que no es la voluntad de Dios que todo el mundo se arrepienta. No es el deseo general, en el texto estoy hablando, ¿eh? No hay que sacar las palabras fuera de mi contexto, lo que estoy diciendo. El tema no es el deseo general de Dios en el texto de que todos los seres humanos se arrepientan en el texto de Pedro, sino que cuando Pedro habla de la paciencia, es que Dios está siendo paciente para que se complete su pueblo que es elegido, que todavía no ha sido completado. Claro, recién iniciando los tiempos. O sea que la palabra todos entraría allí los elegidos nada más. Exacto. A ver, ¿qué dice, muchachos? Noten el contexto, porque Pedro está respondiendo a la burla en el versículo 4. Está respondiendo a eso. Oye, ¿no que Jesús iba a venir por ustedes? ¿Qué pasó? ¿Se olvidó? Por eso que Pedro habla, Dios no olvida su promesa. Ahora, ¿por qué se está demorando entonces? Vamos a ver que hay una conversación. Entonces, ¿por qué se demora? ¿Por qué no viene por ustedes? Sino que Él es paciente. Porque Él quiere que todo lo que son suyos se complete. Por eso que todavía no viene. Hay que tener paciencia nosotros. Exacto. No, lo que nos correspondiera a nosotros sería predicar el Evangelio para que así el Evangelio llegue a cubrir todo y ahí se vendrá el fin. Y este Evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces, ya ahí recién. Entonces, ¿quién va a predicar el Evangelio? Nosotros, hermanos. Claro, entonces, si dice que el Evangelio tiene que predicarse en todo el mundo, entonces recién viene Cristo. Entonces, hermanos míos, hay que entender eso, que la iglesia tiene que seguir predicando, aún las cosas se conviertan difíciles y todo lo demás. Hermano, dígame. Ahorita no tengo el versículo, pero hay una partecita que algo así dice que como que vendrá un tiempo que aún los elegidos serán engañados. ¿Ya? ¿Será posible? No, es que van así, claro. Ahora, está hablando de que Dios acortará el tiempo también. Porque será tan difícil, será tan difícil la situación que vamos a vivir en ese tiempo, cuando antes que venga Cristo, que dice que va a ser tan fuerte que Dios va a tener que acortarle el tiempo, porque si no, sus elegidos se pueden perder. Y como Él no quiere perder a ninguno, el tiempo lo va a cortar. ¿Pero perder en qué sentido? Se vuelvan atrás. Ya que la salvación sí se puede... No es que se pierda, sino que Jesús dice, yo no he perdido a ninguno, ni Él piensa perder a nadie. Es como, mírame, si tú tienes un grupo de ovejas, y si tú ves que en el grupo de ovejas que estás en el lugar, hay mucho peligro y hay muchos lobos, dice, estoy con mis ovejas en un lugar muy peligroso. Cualquier momento por ahí, tu lobo y facatú hace un seco de cordero. Entonces, ¿qué haces tú como pastor? No, yo no voy a esperar, escuche bien, no voy a esperar que pase eso para decir qué cosa, tomar cartas en el asunto. Mejor, ¿qué hago? Eso es el sentido. ¿Por qué Dios acortará el tiempo? ¿Por causa de quién? Ni siquiera es por causa de los perdidos. Por causa de sus escogidos. Por causa de ellos. Por eso que Dios acortará el tiempo. Porque Él no va a permitir que ninguno de los suyos se pierda. Ninguno.
No, para... Ya, aquí ya terminamos. Ya. Quizás el tema de presentación es un poco, creo que controversial, ¿no? Aún. Pero yo lo entiendo más como una elección corporativa. Se refiere a la elección de la iglesia, a los gentiles. Porque en el versículo de Efesios, el verso 13, habla de nosotros, de 12 y el 3 de vosotros, refiriéndose a judíos y a gentiles. ¿No? A eso se refiere. Sí. Uno solo. Un solo pueblo. Claro. Amén. Una pregunta más, hermanitos. No sé, Walter, tú. No sé. Dígame, hermanito. En la iglesia pentecostal mayormente se predica, como decir, que en tu casa serán salvos. O sea, porque uno ya acepta a Cristo, bueno, verbalmente, o sea que toda la casa ya son salvos por ley, ¿no? No es así, ¿no? Claro. Porque están tomando el texto fuera de contexto. Claro, ciertamente que sí. O sea, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Pero todos creerán? No. Pero algunos dicen que esa es una promesa. No, pero el carcelero que creyó, él y su familia. Bueno, el carcelero. Creyeron. Claro. Bueno, por el hecho de que el carcelero sucedió eso no significa que hay que levantar una doctrina sobre eso. Claro. Hay que tener cuidado. Hay que tener, es una promesa, tenga promesa, te crees. Claro, o sea, pero recuerda, no es que Dios salva por familia. O sea, no es porque tú eres creyente, ya por herencia tu hijo también va a ser creyente y tu nieto también van a ser creyentes. Sí, estamos diciendo eso. Entonces, hay que entender también eso. O sea, de hecho, tú y tu casa, ¿no? Puedes salvarse, pero vemos que a veces no sucede así. ¿Y por qué? Vamos a decirle, porque si no sucedió en tal hermano eso, ¿significa que al hermano le faltó fe? Porque ahí quieres que a veces daña la fe eso. Porque no sucedió eso con tu familia, es que te faltó fe, hermano. Están dañando la fe. Y no es así. No es así, hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Sí, hay que tener cuidado con eso. De hecho, uno quiere que su familia se salve, pero Dios sabe. Es lo que yo quiero. Exacto, no es que lo que yo quiero. Como Jesús, Padre, por mí no tomo esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino como tú lo has determinado. Y así funcionan las cosas. Bien. Interesante, ¿no? ¿Qué les ha parecido, muchachos? ¿Sí? Algunos le están saliendo humo a la cabeza, pero la otra semana voy a hacer algunas aclaraciones también ahí. Muy bien. Lo que yo rescato de todo esto es 3 puntos en la promesa de Dios. Cuando yo entendí este concepto, lo que primero que se me vino a mí fue esto, es que yo tengo que estar profundamente agradecido por Dios, porque en medio de todo ese mundo pecador donde yo estaba y formaba parte, en su gracia y su soberanía de Dios me dijo, yo te cojo a ti, aquí, sin que yo lo mereciera. Ahora, frente a eso, ¿cuál debe ser mi respuesta? ¿Cuál debe ser mi actitud con Dios? Tiene que ser una actitud de agradecimiento, de amor y de humildad al saber que yo no merecía esto, pero que Él en su gracia y su misericordia me eligió a mí. Y entonces yo tengo que estar profundamente agradecido con Dios. Y eso hace que yo lo alabe, lo adore. O sea, cambia el concepto totalmente porque yo alabo a Dios ahora. Cambia el concepto totalmente porque yo adoro a Dios ahora. Cambia el concepto totalmente porque yo sirvo a Dios ahora. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo no lo merecía y Él me lo dio. Y ya cambió toda mi idea. No sé si me permites acotar con lo que está diciendo Waltercito. Claro. Ustedes han escuchado de que a veces en el mundo cristiano dice, decreta, porque tú eres hijo de Dios. ¿Sabe? Aquellas personas que andan decretando y reclamando a Dios que le bendiga, que le conceda eso, son aquellas personas, ¿sabes por qué tienen esa actitud? Porque ellos piensan que como eligieron a Dios, Dios tiene toda la obligación de bendecirlos. En cambio, cuando una persona entiende que ha sido salvo por gracia, sin merecerlo, no tiene ni la misma intención de reclamar a Dios algo, ni pedirle nada,
¿Por qué? Porque sabe que no merecía nada. En cambio, aquellos que toman esa atribución insolente, es porque dicen, no, es que como yo escogí a Dios, entonces él, ahora que soy su hijo, viene eso, no, reclama, pero porque es su hijo. ¿Qué insolencia es eso? Es antibíblico. La predestinación humildiza el corazón del hombre, porque lo hace ver qué cosa, que si Dios lo escogió, no porque lo merecía, sino fue por pura gracia de parte de Dios. Y lo que hace es vivir humildemente agradecido con Dios por todo. Bueno, una pregunta ahí chiquitita. ¿Sabes que está mal de Totalmente, totalmente. Es tu tema, Walter. Sí, sí. Ya yo les explicaba ese que tú también vienes, ¿no? Hay unas predicaciones que dan cólera más bien. Ese es para otro tema, Walter. Sí, yo decreto, yo pido, yo esto, no, está mal eso. Pero si digamos, una persona así, digamos, dice, yo decreto que tú eres mi salvador, o sea, Sí. como... Eso es conforme a la ley. ¿Eso es normal? ¿No? No, nadie decreta eso. Reclamar promesas que están en la Biblia es personal. No, pero no tengo que yo decir que, porque yo digo, tiene que cumplirse. No, ya lo dijo, no, eso está en la soberanía de Dios. O sea, muchas veces, y ahí está, Leonardo Rigo, fuimos a orar por una persona y oramos y pedimos y rogamos todo, y se murió. ¿Qué hay? O sea, yo no tenía fe. Al final es parte de la mano de Dios. Claro, pero sí es mi obligación. Porque la Biblia dice orar por los enfermos. No, me manda a mí la Biblia orar por los enfermos. Sí. Pero no significa que porque yo oro ya Dios tiene necesariamente que sanarlo, porque eso está en la voluntad y soberanía de Dios. Pero sí me manda a mí a orar por los enfermos, por los pobres, por los necesitados. Sí, entonces yo tengo que hacerlo, porque es una necesidad imperiosa para mí. Pero en que eso se cumpla, no está en mí, porque entonces el poder, eso es lo que pasa pues, con esos tipos, las manos santas, ¿no? Que salen ahí y comienzan a poner la mano y yo te decreto en el nombre de Jesús que sane, que yo te decreto, como si ellos tuvieran pues un poder directamente de Dios para que ellos lo hagan, ¿no? Y no es así, pues, no es así. ¿Cómo? Y don de sanidad, por ejemplo. El don de sanidad es un don que Dios permite a una persona para que lo ejerza en un momento determinado, en una acción determinada y en una hora determinada. ¿Por qué? Porque si alguien tiene el don de sanidad, yo lo llevo a un hospital pues, y ya ve que sane todos a ver. No. Es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Previsión, provisión. Claro. Ahora, hay que distinguir lo que son los dones ministeriales y los dones carismáticos, ¿no? Los carismas, se puede decir. Bien, entonces, muy bien, mis hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios y oremos siempre por el pastor, oremos por su iglesia, ¿no? Y que Dios también siga bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Sobre todo, hermano, no se olviden que esto es para que nosotros nos sintamos privilegiados por Dios, pero con bastante humildad y bastante deseo. Amén. No terminé de completar, con esto quiero decirle, lo que cambió en mí es esto, ¿no? Y por eso una de las cosas que yo hago al servirle a Dios es que yo no miro miramientos a veces, ¿no? Le doy. Que se aprovechen o no aprovechen, yo no tengo que ver nada, pero yo estoy muy agradecido por Dios, por lo que Él me escogió a mí, ¿no? Y es lo mismo que ustedes tienen que hacer. Ustedes agradezcan a Dios, gracias por escogerme, gracias por salvarme, gracias. Y lo mejor de todo es que, como dijo el pastor y la Biblia, que Él perseverará a nosotros hasta el día del fin, hermano. O sea que ahí está mi seguridad de la salvación. Yo en Cristo no me voy a perder, porque la salvación no está en mis manos, sino en las manos de Él, porque Él me eligió a mí. Y el texto que es clarísimo dice, tú no me elegiste a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros. Con esa idea, vayamos. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre,
Grande y maravillosas son tus obras, y grande y poderosas son tu palabra, Señor, que nos da todo el entendimiento necesario para fortalecer nuestra fe y estar sumamente agradecido a ti, Señor, por tu obra maravillosa que hiciste en cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Nosotros somos tus escogidos, nosotros somos los privilegiados, Señor. Pero que esto no nos orgullezcamos, Señor, sino al contrario, que con un corazón humilde y sencillo prediquemos tu palabra y estemos eternamente agradecidos por esa obra que tú hiciste en nosotros. Sí, Señor. Gracias, Padre. Lleva con bien a mis hermanos. Ayúdalos, bendícelos, Señor, en su trabajo, en sus estudios, en todos sus quehaceres. Tan igual, Señor, como aquí a nuestro pastor César Lazo, también, Señor, sigue dando sabiduría y mucho entendimiento para que él siga llevando su ministerio y su iglesia hacia adelante. Señor, todo esto te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén.